Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos de Encuentro 307. Estoy bien contenta, hoy es un día muy especial, estamos celebrando, estamos de cumpleaños, hoy es el cumpleaños de Luisa Picarreta, que nació el 23 de abril, un día como hoy, pero de 1865. Y pues vamos a estar hablando de muchas cosas. Como se pueden dar cuenta, hoy el padre Héctor no nos acompaña, hoy no vino, le dimos su día libre. En realidad está tomándose unos días de descanso muy merecidos. Le mandamos saludos a padre Héctor y también a Lupita Vega, también le mandamos saludos. Pero con nosotros sí está Sarita León, hola, desde Chico, California, ¿verdad? Buenas tardes, Pati, buenas tardes a la audiencia, bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes. Te damos las gracias, de verdad, porque sabemos que tienes que viajar para venir hasta acá. Aparte de que no has estado muy bien de salud, no es que yo sea chismosa, pero ella ha hecho un sacrificio muy grande para estar aquí, nada más y nada menos porque hoy nos trae un programa muy especial. Ella es la que va a estar haciendo el programa, de hecho, porque nos va a contar su testimonio, cómo fue que ella conoce de Divina Voluntad, se enamora y ahorita está haciendo actos en Divina Voluntad y bueno, nos va a platicar muchas cosas. Pero antes de comenzar, ¿qué te parece, Sarita, si comenzamos con una breve oración? Claro que sí. Bueno, pues, Señor Jesús, nos abandonamos en tu misericordia, en tu divina voluntad. Aquí estamos tus hijas con la emoción y con el deseo de conducir este tu programa como en el cielo, así en la tierra, pero nosotras no podemos si tú no estás en nosotros. Te pedimos, Señor, que tú en nosotros conduzcas este programa. Pedimos la asistencia de tu Madre Santísima, que nos preste su voz, sus ojos, sus palabras, sobre todo su corazón para amarte. Y también invitamos a San José, el fiel custodio de los más grandes amores de Dios. Y invitamos pues también a Luisa Picarreta, la pequeña hija del Divino Querer, diciéndole: Luisita, pequeña hija del Divino Querer, enséñanos a vivir en el Divino Querer. Nos abandonamos, Señor, en ti y comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén, de verdad que sí. Después de esta hermosa oración que Sarita nos hizo, vamos a comenzar. Si tú apenas sintonizaste Encuentro 307, pues te pido que compartas el programa, dale like, compártelo, ponos ahí tus comentarios. No los vamos a leer ahorita porque nosotros no tenemos acceso a la pantalla, pero después estaremos leyéndolos y si hay alguna cosa que tengamos que contestar, ahí te la contestamos. Muchísimas gracias por estar en la sintonía y por seguir cada semana este programa que está lleno de bendición, como en el cielo, así en la tierra. Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar, Sarita. Sí. Vamos a comenzar. ¿Me permites, Pati, antes de comenzar? Claro. Solamente quiero hacer una pequeñita aclaración, pues es que dijiste que estoy haciendo actos en la divina voluntad, pues bueno, mi deseo es hacerlos, pero solo Dios sabe, ¿verdad? Así que pues yo me dispongo, pero solo Dios sabe, ¿verdad? Claro, sí. Claro que sí, bueno, ya hizo la aclaración que tenía que hacer. Yo creo que eso iba a salir más adelante, bueno, pero a ella le gusta aclarar las cosas en el momento. No, más porque suena muy hermoso, ¿no? Como debe de ser. Sí. Es que sí estás haciendo, Sarita, ya estás haciendo actos, estás haciendo actos. Pues una vez que uno comienzas tu día y te abandonas en el Señor y haces tu acto preventivo y ya estás haciendo tus actos, ya no, quizás no estamos haciendo los actos que nuestra Madre Santísima hacía porque no tenemos la pureza, no tenemos todo lo que ella tenía, sí. Pero ya estamos haciendo actos, poquitos, pero poquito a poquito ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hay que tener confianza, hay que creerle al Señor, Sarita. ¿Verdad que sí? Hay que creerle siempre. Coscorrón, ¿no? Un coscorrón para Sarita, un punto menos, vamos con puntos. Este programa va a ser muy divertido, porque la divina voluntad de veras que no es nada aburrido. No. Yo cada que leo, Sarita, ahorita estoy leyendo el volumen 17, estoy tan enamorada de ese volumen. Ándale, ahí te voy atrás, bueno, voy adelantito, voy en el 22. Ándale, bueno, pues yo estoy ahorita en ese, pero ¿sabes por qué lo agarré, Sarita? Lo agarré, no estaba leyendo ese, pero lo tomé porque el padre Héctor, no sé si hace 2 programas,
él sacó una verdad de ahí y me gustó tanto cuando él estaba diciendo esa verdad que me fui al 17 y estoy ahorita en ese. Pero bueno, vamos a comenzar, Sarita. Fíjate, a mí se me hace bien interesante cómo hoy es un día tan especial, el cumpleaños de Luisa Picarreta, ¿no? Sí. Y nace Luisa Picarreta y una vez que nace Luisa Picarreta, bueno, el Señor ya la tenía lista, preparada, escogida, ¿no? Así como escogió a nuestra Madre Santísima, así tenía escogida ya Luisa. Y nace ella, y al nacer ella sucedió algo bien bonito. Nace también esa oportunidad que después todos nosotros íbamos a tener de vivir en la divina voluntad. Con ella nace esa oportunidad. Y a mí me gustaría hacerle la primera pregunta a Sarita. La primera es, ¿cómo nació en ti ese anhelo de vivir en la divina voluntad? Pues es una historia muy hermosa. Mira, pues primeramente te quiero decir que quien nos empezó a hablar de divina voluntad fue Lupita. Ajá. Lupita Vega, pues ya quienes ven este programa ya la conocen. Pero en realidad yo comencé a oír del padre Héctor. Él llegó recién ordenado a nuestra parroquia de San Juan Bautista en Chico. Ajá. Fresquecito, recién ordenadito. Y entonces, para ese entonces, yo, aunque soy de Chico, no asistía a esa parroquia porque mi esposo como diácono servía en otra parroquia. Cuando él muere, sigo yo en la otra parroquia por un tiempo, pero fui un domingo y escuché en la homilía de Luisa Picarreta y de María Valtorta. Uh-huh. Fui otro y lo mismo, y se me hacía tan interesante, algo fuera de lo común. Ajá. Y pues él casi siempre en sus homilías, aunque sea unos segmentitos, y ahí sí fue como empecé a escuchar de él. Y ya pues no sé si continuó o cómo se... Bueno, sí. Después eso fue en el año 2010 más o menos, finales del 2009, 2010. Uh-huh. Ya tenía un tiempito escuchando las homilías, pero me encantaba, por ejemplo, en una Navidad, pues narrando, ¿verdad? Uh-huh. Y yo me quedaba así como en suspenso, yo quería saber más, pero no preguntaba. Entonces resulta que en el 2011, en febrero, me invita Lupita a un retiro. Por cierto que invitó a gente que no trabajábamos, porque era en jueves el retiro. Entonces, bueno, me invita y me invita a otras amigas. Total que fuimos 7 con el padre, 6 mujeres y 7 con el padre. Fuimos a Mendota, California, y el conductor del retiro era el padre Carlos Messier, que es, pues él es el difusor de la divina voluntad, de que él está en Italia y está en Miami. Y bueno, un día les hablaremos de él. Se puede decir que es el difusor oficial, ¿verdad? De sí, todo esto de divina voluntad. Junto con la hermana Marianela. Uh-huh. Entonces fuimos a retiro. Y cuando estábamos oyendo, yo estaba pero como extasiada, como yo decía, ¿cómo? No es posible que nosotros podamos aspirar a tener ese don. Él explicaba pues cómo Adán, nuestro padre Adán, lo pierde, pero que Dios nos iba a quedar con su deseo, ¿verdad? De que sus criaturas tuvieran la voluntad humana y la voluntad divina. Y pues escuchando, pasó un descanso y yo estaba como en las nubes oyendo, y yo le decía a mi hermana, yo creo que yo estoy entendiendo mal, ¿cómo va uno a poder aspirar a tener la vida divina, la voluntad divina, ¿no? Entonces, bueno, se terminó el retiro. Me recuerdo que el padre Carlos hablaba, y en los intermedios se le acercaba el padre Héctor y pregúntele nosotros, y yo decía, pobre padre Carlos, no descansa nada, pero él tiene un don que habla y no se le acaba la voz. Uh-huh. Entonces ya nos venimos a la casa y en el camino yo les decía, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo? Sentía que mi corazón explotaba, que algo grande era esto y que yo quería saber más. Y lo estuvimos hablando, entonces comenzamos a tener reuniones. Para ese entonces, pues no,
Lupita sabía más, pero pues no nos podía como soltar así todo, ¿verdad? Porque era mucho. Nosotros comenzamos a tener reuniones y comenzamos a ir leyendo un poquito, pero en selección de capítulos. Por aquí hay un libro, ¿verdad? Que precisamente eran 2. Voy a hacer una pausa ahí en tu testimonio para recordarles que cuando iniciamos este programa hace un año, un mes, todavía me acuerdo, regalamos esos libros. En el segundo programa, que fue el primer programa en el que el padre Héctor se integró, el primero no pudo estar porque no tenía el tiempo en esa ocasión, pero el primer programa hicimos una introducción a lo que venía, y en ese programa anunciamos que íbamos a regalar esos libros no recuerdo si fueron a 4 o 6 personas, pero regalamos los libros y fue ese, selección de capítulos. Bueno, pues comenzamos leyendo y reuniéndonos a cada jueves, o después cambiamos a martes, nos acoplábamos a los días de descanso del padre. Ajá. Y así estuvimos por bastantito tiempo. Después se llevan al padre a Vallejo, pues hacíamos la lucha y nos íbamos por lo menos 2 veces al mes a Vallejo, y así estuvimos estudiando, y fue como nos fuimos adentrando. Y claro, después ya se vinieron pues retiros con el señor Tomasini, más adelante con Kiker y Ricky de la Torre. Sarita va tan rápido que en 5 minutos va a decir, y ya llegué hoy al programa. La voy a tener que regresar poquito. La voy a tener que regresar poquito, Sarita, porque mira, suena bien interesante. Eso del retiro también ya padre Héctor lo contó en programas pasados. Y ahora estás contando la experiencia que viviste tú, ¿verdad? Y cada una de las personas que fueron han de tener su experiencia. Pero a mí me gustaría que les contaras a la audiencia un poquito de qué eran los temas, de lo que hablaban, porque a ti se te hacía tan increíble, de qué era de lo que hablaban, qué les prometían, qué les decía el padre Mació. Bueno, mira, hay muchas palabras o enseñanzas que te puedo decir, pero una de ellas, él me dijo, la divina voluntad, nos dijo, la divina voluntad es como el sol, hay una casa y si está bien cerrada las puertas, pero hay una rendijita, pues por allí entra el rayito de sol. También pues lo es todo, o sea, es Dios mismo, y la divina voluntad pues es lo que mueve a Dios, es el motor de Dios. Entonces yo siempre decía, pues no entiendo, pero quiero seguir adelante. Y yo me recuerdo que le decía al padre, pero, porque decía, pues para poseer la divina voluntad, pues hay que vaciarse de todo. Y yo de siempre, pero ¿cómo le hago? Y era mi pregunta, pero ¿cómo? ¿Y cómo? Y eso siempre. Y siempre me decían, pues unos me decían, pues abandónate, y de allí, y bueno, hasta que caía la cuenta, pues me abandono. Yo lo que le decía al Señor, me abandono. Tú, aquí estoy, haz de mí como tú quieras. Yo no sé cómo vaciarme, no sé cómo quedar totalmente vacía para que tú entres en mí, pero yo me dispongo, yo me abandono. Y en eso estoy. No porque fíjate, ya se haya logrado, pero ahí estoy. Ahí estás luchando cada día, y ahí estamos luchando cada día. Qué interesante ese ejemplo que pones del sol y la casa que está así toda cerradita, pero si hay una rendijita se mete el sol. Y yo creo que al ustedes ir a ese retiro, al tú ir a ese retiro, ahí había una rendijita y se metió el sol, ¿no? Sí. Me encantó también lo que dices del motor, que la divina voluntad es el motor de Dios. Imagínense ustedes, ¿qué es la divina voluntad? Bueno, el motor de Dios. ¿Y qué necesitamos nosotros para llegar ahí, para echar a andar ese motor? Pues solamente llevar nuestro motor, que es nuestra voluntad humana, ¿no? Nuestra voluntad humana es la que nos mueve, nuestro motor, a hacer algo. Si yo tengo ahí un vaso y quiero tomar del agua que tiene ahí, yo necesito de querer hacerlo, y luego de levantarme, ir a agarrar el vaso y agarrarlo y tomar. Eso es lo mismo que sucede con divina voluntad. Si a ustedes les está llegando apenas el anuncio,
ya es el sol que está atravesando esa rendijita y les está llegando, y de ahí en adelante comienza a iluminar toda la casa. Es lo que le pasó a Sarita, es lo que me pasó a mí. Eso es lo que sucede. Una vez que el Señor te da el anuncio por cualquier medio, ya sea por un mensaje de texto, ya sea por un video como el que están viendo ahorita, la charla de un sacerdote, como te llegue el mensaje, ya Dios te está hablando al corazón, ¿cierto, Sarita? Cierto, y fíjate que también hay pues tanta ejemplos que nos ponía el Padre, porque también decía, esto es para todos, es para todos. Entonces yo creo que cuando uno se dispone a recibir algo bueno, pues uno se motiva, bueno, pues sí es para todos, pero tengo que tratar de estar en gracia, tengo... Sí. ¿Y cómo voy a estar en gracia? Pues ahí está la confesión, que peco, pues ahí voy, ¿verdad? Y ya va uno, ya no peca uno tan a gusto, porque dice, pues no quiero perder la gracia, pero si la perdí, pues ya no tengo ese miedo de que, ay, me voy a confesar, sino bueno, ya Dios conoce mis pecados, voy y los confieso, porque aspiro a ese don, sí. Y en eso estamos, y pues ahí también lo que me motivó mucho es que pues me dijeron que había unas pequeñas condiciones, ¿verdad? Y las cláusulas, las letritas pequeñas. Yo dije, bueno, pues a lo mejor no los digo en orden, pero era desearlo, pedirlo y conocerlo. Y entonces, pues, yo decía, ¿cómo lo voy a conocer? Pues ya me dijeron, mira, pues, el Señor dejó escrito todo a través de su secretaria, sí. Que es Luisa. Entonces aquí están los libros, los volúmenes. Y ahí tengo que síguele porque se me atravesó. Sí, tenemos que leer. La única manera de en realidad conocer sobre divina voluntad es leyendo los libros de cielo, que son estos. Perdón. Y bueno, son 2, pero pronto va a salir todo el libro en uno, ¿verdad? Bueno, ya hay, pero pronto vamos a tener disponible todos los capítulos en un solo libro. Pero es eso, hay que leer, hay que ir profundizando en las verdades y hay que irlas haciendo vida en nosotros. ¿Verdad, Sarita? Sí, claro, pues a nosotros, yo cuando supe que solamente leyendo tendría el conocimiento, también hice la pregunta, pero pues no entiendo. Entonces lo mismo se me contestó, tú no entiendes, pero tu alma lo asimila y el Señor te irá dando la gracia de que vayas pues entendiendo lo que debes de entender. Y fíjate, Sarita, a mí me parece eso tan acertado y lo he ido entendiendo con el tiempo, porque nosotros estamos formados de cuerpo y espíritu, y nuestra alma es el espíritu, nuestra alma es espíritu, ¿verdad? Entonces, las cosas espirituales, el alma las entiende perfectamente, aunque nosotros en nuestra mente no lo podamos captar, pero nuestra alma sí lo está captando, y poco a poquito nos lo va a irle soplando al intelecto y nos va a ir diciendo qué es, cómo actuar y todo. Yo creo que sí, solamente las cosas espirituales solamente las puede captar nuestra alma, nuestro espíritu, solamente, porque la humanidad pues no tiene nada que ver con el espíritu, ¿no, Sarita? Pues no, es que las cosas de Dios a veces no las entendemos, pero hay que seguir adelante, porque si no entiendo algo y me quedo ahí, pues menos, ¿verdad? Entonces, sí, no hay que desanimarse, ¿no? Y en esto de la divina voluntad, pues tenemos, pues yo como les comentaba, compré los tomos en ese entonces, bueno, todavía habrá, ¿verdad? Yo tengo, en vez de tener 2 libros o un libro, yo tengo 36 libritos, también tengo estos, pero entonces son lo que escribió Luisa, sus cuadernos, entonces los convirtieron en libros. Y ahí estábamos. De primero comencé brincando, que leía del 1, del 8, del 10, bueno, pero lo van a uno instruyendo. Entonces se me dijo, está bien, cuando ya los has leído todos, los 36, empecé desde el 1, el 2, pues tengo tantos años, voy en el 22, pero no porque no haya leído antes, sino porque estaba brincándome de uno a otro. Y bueno, pues esa fue mi trayectoria para ir
en ese camino de conocimiento de la divina voluntad. Sarita, ¿qué fue lo que más te llamó la atención a ti de aquel retiro? ¿No tuviste la impresión así a la primera de decir, esto suena como a nueva era, esto es algo que yo como que no lo comulgo, como que, ¿qué está pasando? ¿De qué habla el Padre? ¿No sentiste eso? Sí, mira, la verdad que sentí como que no era posible, como que me estaban mintiendo en un ratito, pues pensé así, ¿verdad? Que no, yo dije, esto es para, pues sí, personas bien santas o quizás puros consagrados, monjitas, sacerdotes, pero siempre se me decía, no, esto es para todos. Quien conocía de la divina voluntad, las personas que yo he tratado me decían, es para todos. Y es solamente como te dije, es desearlo, pedirlo y conocerlo. Y siempre me decían, pues lee. Y yo me recuerdo que, no sé si hicimos así como una compromiso de que nos íbamos a levantar tempranito los 7 y orar por la mañana y leer. Yo me recuerdo que me levantaba en el jardín y hacía mis oraciones y leía. Y la verdad, pues no entendía mucho, pero había momentos en que me llegaba una luz como por ejemplo, una vez que decía, pues, Dios es la fe y cosas así, ¿verdad? Y sobre todo de que yo miraba que Luisa había sido una persona tan sencilla, tan humilde, y empecé a recapacitar y dije, bueno, pues ella es cabeza de misión como de la divina voluntad, como tú dijiste, nace ella y pues ya ahora tenemos nosotros la oportunidad porque ella pues fue escogida, pero todo lo que ella escribió, aunque por ejemplo de los volúmenes del 1 al 10 como que dice uno, pues solamente es para Luisa, pero no, es para nosotros. Es para todos. Para todos. Fíjate, a mí me llama mucho la atención, Sarita, como dices tú, que Luisa era una mujer muy sencilla, y de verdad que a mí me llama mucho la atención a la hora de que uno está leyendo los escritos, todo lo que a lo mejor es un poquito de difícil de entender, viene de Jesús, porque todos los escritos son en la conversación entre Jesús y Luisa. Pero la parte de cuando Luisa habla de una manera tan sencilla, y a veces me pongo a pensar, esto se lo diría yo a Jesús, esto se lo diría yo a Jesús, esto se lo preguntaría yo a Jesús. Y me encanta porque me pongo, o sea, está a nuestro nivel espiritual, y también yo me imagino que, por ejemplo, los que tienen más estudios teológicos podrán decir, está a mi nivel. Esto es para todos, como tú dijiste al principio, esto es para todos y también para los niños. A mí me encantó el programa que tuvimos con Ricardo de la Torre, cómo él contó que pues estaba jovencito cuando su mamá lo llevaba, ¿no? Sí. Y hay veces que nosotros los papás nos sentimos como que, ay, no voy a llevar al niño porque se aburre, no voy a llevar al niño porque da lata o algo así. Y no, como por ejemplo en él, esa semillita que se fue sembrando sin querer, porque él decía que se ponía a jugar y todo, pero él estaba medio oyendo, ¿no? Pero mira en lo que se ha convertido, ¿no? Sí. Entonces, tienes mucha razón, Sarita, cuando dices que es para todos, desde los niños hasta los adolescentes, jóvenes, adultos, para todos. Pero quiero hacerte una connotación que me parece importante para ti. Mira, yo me recuerdo que yo le decía a Lupita, bueno, pero porque ella decía, es que no es un cambio de vida, es un cambio de intención, no tienes que cambiar nada, tienes que hacer lo mismo, pero ahora cuando barras, pues invita a Jesús a barrer, ya lo hemos dicho mucho, ¿no? Sí. Cuando hagas la comida, invita a Jesús. Entonces eso me motivó a mí, porque dije, no tengo que cambiar nada, pero entonces sí tenía ese cuidado de hacer mi acto preventivo en la mañana, porque ya a través del día se me ocupaba, pero bueno, después también quizás hacía mi acto actual, pero sí en la mañana tenía mucho cuidado. Teníamos un librito de oraciones
y las empecé a leer y luego ya me las memoricé, y ahorita me las sé. Pero siempre yo le decía a Jesús, Jesús, ven tú, ven a mirar en mis ojos, ven Jesús. Pero yo le decía así, yo le digo así, Jesús, con tu mismo amor te amo, ven divina voluntad a mirar en mis ojos, ven divina voluntad a escuchar en mis oídos, a pensar en mi mente. O sea, le voy diciendo pues todo lo que nosotros hacemos a través del día, respiramos, nos movemos, parpadeamos. Siempre lo hice eso como oficial en mi vida, que no se me pasara ni una mañana. Y de repente si se me pasaba, en cuanto me acordaba, lo hacía. Y yo me imaginaba que Jesús estaba en mí haciendo la comida, en mí enseñando a mis alumnos, en mí manejando el carro, y que con eso se convertía en un acto divino. Yo sí me la creí allí sí, porque tanto se me dijo, yo dije, no me pueden mentir todos, ¿verdad? Un padre, otro padre, entonces, pues esto es. Y eso es, vivir en la divina voluntad es eso, hacer actos es eso. Por eso cuando comenzó el programa yo dije que Sarita está haciendo actos en divina voluntad. ¿Y qué les dije? Más adelante se contesta eso. Ya nos está diciendo que barría, parpadeaba, respiraba. Todos esos son actos que ella ya estaba haciendo y continúa haciendo en divina voluntad. Y lo hermoso es que esos actos divinizados, el simple hecho de barrer en la divina voluntad, de invitar a Jesús a barrer con ella está divinizando el acto. Y en el cielo, ¿qué va a aparecer? Soles, ¿no? Soles, ¿verdad? Soles. Es hermoso. Las promesas que Jesús nos da a través de Luisa Picarreta son grandísimas. Y de verdad que hay que creerle a Jesús. Hay que creerle que es posible y ver que, como dijiste, Sarita, no es un cambio de vida, es un cambio de intención. Muchas personas que están, por ejemplo, sirviendo en un ministerio, tienen miedo de leer los escritos o de llegar a divina voluntad porque piensan, es un ministerio más, yo ya no puedo, yo ya soy ministro de Eucaristía, por ejemplo, yo ya no puedo involucrarme en divina voluntad, pero en realidad no es así, ¿verdad, Sarita? En realidad, lo que tú hagas en la iglesia, lo que nosotros hagamos en la parroquia, lo único que va a ocurrir es que vamos a divinizar nuestros actos. Si soy ministro de Eucaristía, ahora lo voy a hacer con la intención de divinizar ese acto. Y ahora no voy a ser yo la ministra de Eucaristía, va a ser Jesús haciéndolo a través de mí. Sí. Y mira, no cambió nada. Nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. Claro, mira, yo en el momento en que el Padre me dé el copón, cuando voy a ser ministro extraordinario, pues lo recibo y digo, Jesús, ven tú en mí a distribuir tu santísimo cuerpo. Ahí está. Ya, eso es todo. Es todo. Eso es todo. Es súper sencillo, es nada más cuestión de saber. Me encanta que estamos teniendo este programa, Sarita, porque se está hablando de cosas que no se habían tocado y que son tan sencillas, pero tan necesarias para que las personas comiencen a hacer actos en divina voluntad, ¿no? Inclusive, ¿sabes cuándo se me hacía a mí tan hermoso que yo decía, gracias, Señor, que conozco este don? Cuando iba a corregir a mis hijos, porque yo le decía, Señor Jesús, ven tú en mí a corregir a mis hijos. Y a mí se me hacía que me escuchaban más, o yo me confiaba, me abandonaba en él, y allí me encantaba. Y lo mismo cuando me encontraba a veces en un freeway, porque pues tengo que manejar para poder servir, ¿verdad? Ir a una ciudad o a otra, pero siempre me ha dado así un poquito de pavor el tráfico muy congestionado. Y ya decía yo, Señor Jesús, ven tú en mí a guiar este vehículo. Y ya me sentía más confiada. Entonces es lo que decimos, no vamos a cambiar nada, solamente la intención, que Jesús en nosotros haga todo. Y confiar en que Él hace las cosas tan bien, de verdad que podríamos darles miles de ejemplos de cosas que nos han sucedido en la vida, nada más por el simple hecho de abandonarnos en Jesús. Y bueno, no acabaríamos con el programa, ¿verdad? Y tenemos que seguir. Sí, claro. Pero mira, Sarita, pues todo esto que está diciendo es de mucho crecimiento, de mucha riqueza, y estoy segura que las personas que están siguiendo el programa de encuentro en esta tarde
lo estarán disfrutando tanto como yo. Yo disfruto muchísimo de los programas, déjenme decirles, ya sea que esté aquí o esté allá, yo los disfruto muchísimo, aprendo muchísimo. Vamos a hablar un poquito sobre el abandono, Sarita, porque, bueno, cuando conocemos divina voluntad, casi siempre nos van a decir, lo que tienes que hacer solamente es sencillísimo, abandónate en el Señor, abandónate. ¿Y cómo nos repiten eso? ¿Cómo nos lo repiten? Pues si quieres vivir en la divina voluntad, abandónate. Pues déjenme les digo, si ustedes quieren vivir en la divina voluntad, abandónense. Y Sarita nos va a explicar cómo hacerle, cómo le hizo ella, qué tan difícil fue, qué tan fácil el abandono, el abandonarse en el Señor. Cuéntanos, Sarita. Ay, Pati, pues me la pusiste así, ¿verdad? Pero bueno, yo, igual que Pati, preguntaba y decía, por ejemplo, al señor Tomasini, ¿cómo? Me decía, abandónate. Pues llegué a la conclusión que simplemente me arrodillo o paradita, como sea, y en comienzo me di y le digo, Señor, me abandono en ti. Ahí está. Es todo. ¿Por qué no puedo hacer más? Entonces, Él tendrá que oírme porque Él conoce mi interior, que yo lo estoy deseando. No lo haría si yo no lo deseara. Porque ¿quién más va a conocer mi mentira sino Él, verdad? Entonces, pues yo me abandono y Él sabrá. Voy a contarles yo una historia porque tiene que ver con Sarita y aquí está, ¿verdad? A mí no me gusta hablar de la gente, pero como ella está aquí, Ándale. recuerdo hace tiempo, precisamente después del retiro que hubo aquí en la casa con el señor Tomasini, Sarita andaba toda nerviosa por eso del abandono. Por eso lo quise poner aquí en la pregunta y les voy a decir por qué. Porque Sarita andaba toda nerviosa con el abandono, pero ¿cómo me abandono? Y bueno, lo hablamos ella y yo, lo habló con el señor Tomasini y tiene razón Sarita, andaba por todos lados ella tratando de buscar la manera de abandonarse y ahorita lo explicó de una manera tan sencilla y con esa convicción de eso es el abandono, simplemente hincarte o decirle Señor yo me abandono de ti, tan fácil, tan sencillo, pero ella no lo entendía. No. Tuvo que venir el Señor a hablarle al corazón y hacerle entender lo que era el abandono. Y me da tanto gusto escucharlo de sus labios, porque sí, de verdad que yo la vi bien nerviosa, tratando de abandonarse y no pudiendo. Felicidades, pues felicidades, ya te graduaste. Bueno, ya me gradué, sí. Bendito sea Dios. Eso es muy sencillo. Quise traerlo en una pregunta, porque quizás lo van a escuchar muchas veces y de verdad que causa mucha agitación en muchas personas, pero ¿cómo le hago? Se escucha tan fácil, tan sencillo, ¿no? Y en realidad sí lo es. Simplemente abandónate en el Señor, simplemente es como cuando vamos al Santísimo, yo lo explicaría así. Cuando vamos al Santísimo y tenemos un problema muy, pero muy serio, una carga muy pesada, y vamos y le dejamos todo eso y le platicamos al Señor, mira yo traigo esto, y se lo dejamos ahí y salimos del Santísimo aliviados, hasta más ligeritos, porque lo dejamos ahí. Ya no, el problema ya no está en nosotros, ya está en las manos del Señor y Él lo va a solucionar y yo creo que Él lo va a solucionar y es lo mismo con el abandono. Pues sí, lo mismo, pero te quiero decir que uno como humano, ¿verdad? De repente pues volverá atrás, pero a volver. Así es. Volver, ¿verdad? Porque es que la vida es así, caemos y nos levantamos, es como... Sí. Somos humanos, ¿no? Somos humanos. Diariamente comenzar uno su día o si no se acordó al mero principio, sí. Me abandono en ti, Señora. Quiero hacer todos mis actos de este día, pero no sola, que tú en mí lo hagas. Y uno pone su intención, su cambio de intención y bueno, el Señor sabrá. Pero sí hay que echarle ganas a estar en gracia, ¿eh? Sí, porque sí. Pues, así hay condiciones, ¿no? Sí hay condiciones, sí. No es que tenemos que salir del mundo. Hace unos días estuve yo platicando con Padre Héctor, que estuvimos viendo lo de un programa, y él estaba compartiéndome algo que a mí me pareció muy, pero muy interesante. Me dice, Pati, ¿cómo quieres vivir en la divina voluntad si no estás cumpliendo los mandamientos? O sea, es bueno, lo estábamos platicando, no es que me dijo a mí, se los estoy diciendo porque es una plática, ¿no? Pero necesitamos
primero que nada de vivir, de estar cumpliendo con los mandamientos lo mejor que podamos, ¿no? Como tú dices, hay que vivir en gracia. ¿Cómo se vive en gracia? Pues cumpliendo los mandamientos, ¿verdad? Y ya después de eso, pues ya son otras cosas que el Señor nos va a ir mostrando. Pero es importante que vivamos en gracia. No, y nuestro Señor tan maravilloso, pues que nos dejó el trono del perdón, ¿verdad? Así de Así que, pues, es. no que uno diga, pero ¿cómo cumplo los mandamientos? Pues bueno, si fallé, me voy a la confesión. Y es que Así tan en la sencillo. confesión obtenemos gracias tan grandes, Sarita, tan grandes, que por muy grande que sea nuestro pecado, ahí recibimos la fuerza para ya no cometerlo o no cometerlo tanto. Si el pecado está muy arraigado en nosotros, bueno, vamos a caer otra vez porque somos humanos. Pero el Señor nos da la gracia, nos da la fuerza de ya no caer en esa tentación. Y si lo hacemos otra vez, bueno, vamos otra vez y nos confesamos y el Señor nos vuelve a bañar con su preciosísima sangre y poco a poco vamos a ir adquiriendo las virtudes que Él quiere de nosotros en preparación a lo mejor, que es la divina voluntad, ¿no? Sí, nada más quiero hacer notar de que, bueno, el Señor nos dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. Pues tenemos que acercarnos a comer el cuerpo del Señor. Por eso yo, mira, invitaría a esas personas que quizá con una que toque, yo me doy por bien servida, que por esta pandemia ha optado por estar solamente escuchando la misa a través de la internet, pues que vuelva a su parroquia, porque se está privando de comer el pan de vida eterna. Sí, está bien, los obispos están permitiendo, pero para personas vulnerables, ahorita ya se puede estar en las parroquias, abiertas. Ya están abiertas. Entonces vayamos a comer ese pan de vida. No lo hagamos por costumbre, que es más cómodo ver la misa en la casa, es más cómodo, pero hay que hacer un pequeño sacrificio por nuestro Señor, porque de verdad que nuestra alma se está desnutriendo. Hay que creerle a Dios, hay que creer en que las cosas espirituales funcionan y funcionan bien. Hay testimonios de santos bueno, antes que no había acceso a la Eucaristía como ahorita, ¿no? No sé si te recordarás hace mucho tiempo, que habrás leído en algún lado, ¿verdad? Yo no me acuerdo, yo no viví tampoco esa época, pero que nada más iban a comulgar una vez al año en la Pascua, ¿verdad? Entonces, hasta todavía confesarte por lo menos una vez al año, ¿verdad? Entonces eso hacían. Imagínate el espíritu de todas estas personas. Pero ahorita lo que recomiendan los sacerdotes es que vayamos cada domingo, que comulguemos cada domingo y si es posible durante la semana también. Sí, eso sería lo ideal, ¿no? Pero si ya lo hiciéramos solamente el domingo y escucháramos la misa por la radio o por algún canal de YouTube durante la semana, eso también es muy bueno y la comunión espiritual es buena, porque te digo, hay testimonios de santos que utilizaban solamente ese medio porque no tenían otra opción y bueno, el Señor les dio gracias grandísimas, ¿no? A través de esa comunión espiritual, pero si nosotros tenemos acceso, hay que aprovecharlo, porque como en la semana pasada Padre Héctor compartió, no sabemos si lo vamos a tener para siempre, no sabemos si vayan a cerrarnos las iglesias otra vez, entonces es mejor que aprovechemos ahorita que están abiertas y vayamos a misa lo más que podamos y estar en gracia para poder comulgar lo más que podamos, que nuestro espíritu esté fuerte, ¿no? Sí. Bueno, nos fuimos un poquito de la tangente, pero pues era necesario. Es ¿verdad? Parte de, porque vivir en la divina voluntad, para vivir en la divina voluntad es bien necesario vivir en gracia, porque no se puede hacer ningún acto si no estamos en gracia, aunque yo haga el acto preventivo y todo, pero si estoy en pecado mortal, el Señor no va a venir a santificar ese acto, ¿no? Ajá. Entonces es importante que sepamos que es fácil y difícil porque tenemos que estar en gracia, Es que es bien fácil ir a confesarse.
¿Y por qué tenemos tanto miedo, verdad? Exacto, Sí. es el enemigo que no quiere a veces, Sarita, el enemigo, Sí, ¿verdad? sí. Pero bueno, Seguimos. el tiempo se nos está yendo tan rápido y nosotros estamos platicando tan a gusto, Sarita, Sí, ¿verdad? ¿verdad? Como si estuviéramos en la sala de la casa, así bien a gusto, tomando café. Te quiero preguntar algo que pues no nos podemos ir sin que contestes. De todas las verdades que tú has leído, pues ya leíste todos los volúmenes y todo, pero al principio cuando comenzaste, ¿cuál fue la verdad que más te motivó a seguir leyendo? ¿Cuál fue la verdad? Bueno, mira, primero, claro, no he acabado todos los volúmenes, pero casi. Pero estás bueno, cerca. bueno, mira, aquí la marqué, ¿verdad? Una verdad que la escuché cuando leíamos selecciones de capítulos. Vuelvo a aclarar, no era que era todo el libro volumen 1, volumen 2. Selecciones segmentos. en segmentos. Entonces, era del volumen 13. Ajá. Porque ahí me hablaba del valor de conocer una verdad más. Y cómo eso me iba a conectar con el Señor. La leo, ¿verdad? De aquí del libro. Sí, compártenla. Bueno, sí, no la voy a leer toda porque está un poquito triste, pero bueno. Es del volumen 13 de enero 25 de 1922. El título es: Cada verdad contiene en sí una bienaventuranza, felicidad, alegría y belleza distinta. ¿Qué significará conocer una verdad de más de la divina voluntad cuando el alma está en el cielo? Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, al venir me ha dicho: Hija mía, por cuantas verdades de más te manifiesto, tantas especialidades de bienaventuranzas te hago en don. Cada verdad contiene en sí una beatitud, felicidad, alegría y belleza distinta. Así que cada verdad de más que conoces pone en ti una bienaventuranza, una felicidad, alegría, belleza, de las cuales tú quedas enriquecida. Son semillas divinas que el alma recibe y que manifestándolas a los demás, les comunica estas semillas y enriquece a quien las recibe. Ahora, las verdades conocidas en la tierra, siendo semillas divinas que germinan beatitud, alegría, etc., en el cielo, cuando el alma esté en su patria, serán hilos eléctricos de comunicación, por medio de los cuales la divinidad hará salir de su seno tantos actos de beatitud por cuantas verdades el alma ha conocido. Oh, cómo quedará inundada por tantos diversos mares inmensos. Ya la semilla la tienes. Con tener la semilla, tienes el vacío donde poder recibir estos mares inmensos de felicidad, de alegría y de belleza. Quien no tiene la semilla, quien no ha conocido una verdad en la tierra, le falta el vacío para poder recibir estas bienaventuranzas. Sucede como cuando un pequeño no ha querido estudiar otros idiomas, haciéndose grande y oyendo hablar en aquellos idiomas que no quiso o no pudo estudiar, no entenderá nada, porque su inteligencia, con no querer estudiarlos, quedó cerrada y no hizo ningún esfuerzo para preparar un lugarcito para comprender esas lenguas. A lo más quedará admirado, gozará de la felicidad de los demás, pero él ni la poseerá ni será causa de felicidad a los demás. ¿Ves entonces qué significa conocer una verdad de más o una verdad de menos? Si todos supieran qué grandes bienes se pierden, harían competencia para hacer adquisición de verdades. Y ahí le paro. Entonces, qué hermoso. Qué hermoso, ¿verdad? Pues solo quiero hacer una explicación a las personas que no saben. Las verdades le decimos a cada una de las que leemos en el libro del cielo. Que verdad 1, verdad 2, verdad 3. Entonces, cuando ustedes empiecen a leer el libro del cielo, ya estarán leyendo verdades. Entonces, como ven, yo me atrajo mucho. Híjole, yo quiero tener esos orificios para cuando
llegue al cielo, me conecte con Dios y le pueda dar yo más gloria. Estar llena de esas beatitudes, ¿no? Que promete. Pues sí, porque esa es mi esperanza. Ajá. Y por eso es que le pongo ganas a leer. Me encantó la verdad, Sarita, me encantó porque, fíjate, dice muchas cosas que nosotros estamos haciendo hoy. Dice que manifestándola a los demás les damos la semilla, ¿no? Y lo que estamos haciendo nosotros, bueno, ya Sarita compartió una parte de una verdad, entonces ya se las estamos dando, les estamos dando esa semillita. Y al tener la semillita, pues ya ahí vamos a empezar a hacer esos espacios donde el Señor nos ve llenando, ¿no? Está el hoyito ahí. Donde sí, los hilos eléctricos también, eso me gustó tanto porque de verdad, cuando nosotros nos ponemos a pensar en las cosas del cielo, cada una de esos detalles que ya en el plano espiritual se va a vivir de una manera muy diferente como vivimos ahorita, ¿no? Y yo creo que esos hilitos espirituales, wow. No, es que yo me imaginaba, fíjate, híjole, ya tengo otro hoyito. ya leí una verdad. Y en ese entonces, no sé por qué nada más leíamos una verdad al día. Porque pensábamos, no, a lo mejor si leemos más, no entendemos. Pues no, nunca. Hay que leer mucho, de todo no entendemos. Hay que leer mucho, pero el alma sí. Fíjate, Sarita, en esto de la lectura, pues podríamos hablar un poquito sobre eso, cómo leer, ¿no? Cómo leer, como tú dices, hay que leer mucho. Yo estoy de acuerdo en parte, sí hay que leer mucho, pero hay que tratar de vivir lo que leemos. Hay que tratar de vivirlo. Entonces, si vamos a leer una verdad, por ejemplo, yo me regresé al 1 y me di cuenta de que había leído muy deprisa, muy nomás para leer todos los libros. Entonces, cuando regresé al 1, comencé lentamente y empecé a leer y a saborear y a tratar de hacer vida lo que estaba leyendo, y eso me ha ayudado muchísimo en mi vida espiritual. No crean que yo tengo una super memoria como para decirles en el volumen 1 está escrito esto, no. Yo tengo muchas carencias, pero he leído mucho y estoy tratando de hacer ese cambio en mi vida que el Señor me pide. Y yo he notado algo, Sarita, que a mí me está ayudando en el ministerio en el que estoy sirviendo, en las conversaciones que tengo con la gente, me está ayudando. El Señor está hablando a través de mí y de repente hay personas que me dicen, oye, qué buen consejo me diste o algo así. Y yo digo, pues la verdad no sé ni qué te dije, fue el Señor el que vino y habló. Y siempre, una vez que estamos leyendo los libros, Sarita, se da uno cuenta, luego cuando alguien está hablando de divina voluntad, si el sacerdote dijo algo de divina voluntad, nos damos cuenta como que estamos hablando el mismo idioma, ¿verdad? Sí, bueno, yo digo leer mucho, quiero decir pues como que es encontrar un lugarcito cada día, ¿verdad? Cada día, no le hace que no sea muy grande, porque bueno, yo todos no sé, los días, yo no sé, pero mira, muchos de los católicos tenemos la costumbre de comprar libros y ahí están, en los libreros, ¿verdad? Estos libros de la Divina Voluntad, bueno, ninguno debería de ser así, pero menos estos, porque estamos hablando de las mismas palabras de Jesús, porque estos libros los dictó Jesús, son sus palabras, es su vida, es lo que aquello que decía el Evangelio, donde antes de ascender el Señor a los cielos le dice a sus apóstoles, y aún hay más, pero no es tiempo aún. Entonces, este es el tiempo. Bueno, el tiempo comenzó con Luisa cuando empezó a dictarle a su secretaria, ¿verdad? Él le dictaba, se dice por ahí en un libro, con su dedo de luz, se los escribió en el alma y pues ella los escribía. Entonces, por eso es que yo digo leer mucho, pero quiero decir que no se nos pase pues un día o a lo mejor un día sí, pero no mucho. Y fíjate, Sarita, se enamora uno tanto de estas verdades que ya llega el momento en que si nos habíamos puesto 30 minutos para leer, se nos va una hora y a lo mejor una hora en la mañana y una hora en la tarde. Y lo importante es seguir leyendo y seguir leyendo. Como dice Sarita, leer mucho sí, pero ir despacio a la hora de que hay que comprenderlos, pero buscar más tiempo para leer
Y en alguna ocasión el padre Héctor también comentó algo. Hay que darle prioridad a estos libros y dejar todos los demás. Aunque parezca santo y bueno, no es fácil de repente que alguien te diga, oye, no leas el libro de San Francisco de Asís, mejor lee el libro del cielo. Es difícil, y más si yo soy bien franciscana, y si a mí me gusta mucho la vida de San Francisco. Y yo voy a decir, ¿pero por qué? Cuando ustedes comiencen a leer estos escritos se van a dar cuenta por qué. Porque en el libro de San Francisco es San Francisco hablando, y era un santo tremendo. Pero aquí está hablando Jesús, estamos hablando del mismo Jesús. Entonces, a un lado de la Biblia, yo siempre cuando doy el consejo hay que tener la Biblia, porque ahí está la palabra de Dios. Hay que tener el catecismo, y hay que tener el catecismo de la Iglesia Católica y el libro del cielo. Esos son los 3 libros que yo les aconsejo, y no necesitamos nada más. Claro que podemos leer otros, por supuesto que sí, ¿no? Claro que sí. Pero si solamente hiciéramos esto, si nos tenemos que ir a una isla allá lejana, Sarita, que nomás nos podamos llevar 3 libros, tomemos esos. Sí. Y con eso el Señor va a estar. Y si leemos otros libros, invitemos a Jesús a que Él en nosotros lo haga, ¿verdad? Así pero esto de las verdades divinas, pues es Jesús, sus palabras de Jesús, sí. Su vida interior, como en las horas de la pasión, sus sufrimientos, porque Él permitía que lo coronaran 3 veces. No, hay muchas cosas que sí. Solo si Jesús no se los hubiera dicho a Luisa, no lo hubiéramos sabido. No lo supiéramos. No lo supiéramos. Exacto. Muchas veces las personas se sienten un poquito pues escépticas, no pueden creer que el Señor se les revele a místicos o a personas que Él elige, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que Dios es Dios, y Dios puede hacerlo si Él quiere, ¿no? Y cuando nosotros comenzamos a leer estos escritos nos damos cuenta de que el lenguaje es de Jesús. El lenguaje es de Jesús, o sea, es inequívoco, es Jesús hablando. Y más si has leído un poquito la Biblia te vas a dar cuenta, porque en los evangelios ahí están las palabras de Jesús, y podemos confrontarlo muy fácilmente lo que es la Biblia con el libro del cielo. No hay error, que estos ¿no? escritos le dan luz a la palabra de Así Dios. es. ¿Verdad? Vienen a iluminar Así todo. Así es. Una vez que uno empieza a leer los escritos, empezamos a decir, con razón pasó aquello, con razón, de pasajes bíblicos, ¿no? Y podemos verlo. Pues mira, Sarita, el tiempo se nos está yendo, pero vamos a casi terminar el programa, y hablando un poquito de la oración en la divina voluntad, que quizás las personas pueden pensar, las oraciones son diferentes, son las mismas. Como Sarita dijo anteriormente, no es un cambio de vida, es un cambio de intención. Y también la oración no es tan diferente, ¿verdad, Sarita? Cuéntanos un poquito. No, yo sigo haciendo mis mismas oraciones, pero como ya dije al principio, si voy a orar el rosario, pues yo invito a Jesús. Jesús, ven tú en mí a orar este rosario. Si hago la coronilla en la Divina Misericordia, si simplemente voy al Santísimo, hasta ahí digo, Jesús, ven tú en mí a adorarte, a glorificarte. Solamente el cambio de intención. Las mismas oraciones que están haciendo, el platicar con el Señor, pero invitemos al Señor a que Él en nosotros lo haga. Y esas son, sí hay unas oraciones ya escritas en la Divina Voluntad, pero si no tenemos, bueno, ahora hay acceso a todo, ¿verdad? Así que las pueden buscar también en online, ¿verdad? Oraciones de la Divina Voluntad, pero sus oraciones, yo hago las mismas que hacía antes, invitando a Jesús, y también pues las que ya están en la Divina Voluntad, pero yo ahora ya me las memoricé, pero en online las pueden fíjate, encontrar. Sarita, a mí me encanta esto de que no tenemos que comprar otro libro de oraciones. El mismo librito de oraciones que nosotros tenemos y que practicamos y que nos sentimos cómodas haciendo o cómodos haciendo, esas mismas oraciones, como dice Sarita, solamente cambiarle la intención, invitar a Jesús a hacer esa oración en mí. Y bueno, el rosario, que no debemos de dejar de rezarlo nunca por nada del mundo, ¿verdad? Porque es el arma que nosotros tenemos para estos tiempos. Pero hacer el rosario igual, pero diferente.
Hay que divinizar ese Santo Rosario pidiéndole a Jesús que venga Él a rezar en nosotros, ¿no? Sí. Y igual con todas las oraciones demás, ¿no? Las oraciones, hay oraciones escritas de santos hermosísimas, pero también me gustaría, tenemos todavía unos 5 minutitos, me gustaría que nos platiques un poquito de los giros, porque esa palabra a lo mejor para ustedes es nueva, lo hemos hablado un poco, pero nunca hemos entrado. Ya casi llegamos con el Padre Héctor a hablar de giros, pero nunca lo Las hubiéramos de dejar con él. Bueno, nunca lo hemos tocado, pero para completar un poquito el tema de la oración, porque van de la mano, los giros van de la mano con la oración. ¿Nos quieres explicar un poquito tu experiencia con los giros? Nada más, no nos tienes que decir tu experiencia. Bueno, es que como la palabra giro pues es girar, ¿verdad? Y como a Dios es autor de toda la creación le pertenece a Dios, pues lo que yo hago es ofrecerle a Dios el mar, el agua, la arena, el sol, los pájaros, las flores, los animales, todo, un recorrido de lo que yo puedo pensar que hay en la creación. Pues yo digo, Señor, te lo ofrezco, es tuyo, voy en mi mente, me transporto hasta a donde yo quiero, pero para ofrecérselo al Señor en retribución, en alabanza, en adoración. Y bueno, yo creo que sí, otro día hablamos de los giros, ¿verdad? Pero simplemente girar por donde uno pues la creación es del Señor. Entonces, hay libritos de giros, ¿verdad? Y inclusive pues le llamamos giros del alma también, pues porque pues en nuestra mente vamos y recorremos y le ofrecemos, e inclusive viendo que la creación, la naturaleza, esa siempre está en obediencia con el Señor. Nosotros no, pero ellos sí. Fíjate, Sarita, a mí esto de los giros es una cosa que a mí me encanta. A mí me encanta, porque ya no tengo que viajar, ya no tengo que subirme a un avión para ir a Tierra Santa. Yo ya fui varias veces. El girar es eso, es con tu mente, es viajar en tu imaginación con tu mente hacia todos esos lugares que el Señor creó, como dijo Sarita. A mí me fascina. Yo cuando voy, por ejemplo, a las montañas, cuando voy al mar, yo me transporto. Son los momentos en que yo utilizo para hacer giros. A mí me encanta, es una de mis prácticas favoritas. Pero sí, vamos a dejar que Padre Héctor más adelante, porque están por llegar los programas donde se va a hablar de giros, y vamos a estar tomando, no uno, van a ser varios programas para que el Padre Héctor explique muy bien. Pero esto viene a completar de alguna manera lo de la oración, porque el girar es oración. En YouTube pueden encontrar algunos videos de girar la divina voluntad, los giros, los pueden encontrar ahí, y hay unos hermosísimos que duran a lo mejor unos 6-7 minutos, y es una oración guiada, ¿no? Que te enseñan los paisajes para que tú puedas ayudarte a transportarte a esos lugares. Te enseñan los paisajes y la oración la están haciendo, pero la intención no es que tú escuches esos videos cada vez que tú quieras hacer un giro. La intención es que sepas, te des una idea de cómo se hacen, y después puedas hacerlos tú solito, sin la ayuda de nadie, ¿no? El tú en tu mente, cerrar tus ojos y viajar hacia esos lugares, y tú en el interior de tu corazón poder hacer esas oraciones. Esa es la intención, pero sí hay esos videos hermosísimos que ustedes pueden tomar en YouTube y bueno, conocer un poquito más sobre los giros. Sarita, pues me dio muchísimo gusto el estar platicando hoy contigo. A mí también, Pati. De verdad que me sentí tan contenta de que compartieras todas esas experiencias en Divina Voluntad. Todos tenemos una historia. Sí. Y me encantó escuchar la del Padre Héctor, porque él también ya dio su testimonio. Ahora tú. Y pues en el futuro esperemos que tengamos a más personas que puedan compartir con nosotros esa experiencia que han tenido con Divina Voluntad. Muchísimas gracias, Sarita. Gracias, que Dios a ti, te bendiga Pati, abundantemente.
Y pues nos despedimos con esto. La próxima semana, primeramente a Dios, aquí estarán el Padre Héctor Montoya y Lupita acompañándoles. Nos despedimos por ahora. Que Dios les bendiga. Hasta luego.